prepárate porque va a ser un año de restitución para la iglesia de Jesucristo. Vamos a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Acompáñame al versículo 12 y si usted puede, léalo conmigo. Dice la escritura: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra quienes, principados, léalo fuerte, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado, ¿cuánto? Y habiendo no comenzado, habiendo acabado todo, estar como firmes. Y después, en los siguientes versículos, el apóstol Pablo nos enseña la armadura de Dios. Y no voy a enseñarle hoy de la armadura de Dios, pero vamos a leerla juntos. Dice el versículo 14: está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad, versículo 17, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es ¿qué cosa? La palabra de Dios. Ahora llegamos a donde quiero llegar. Versículo 18, léalo conmigo: orando en todo tiempo, con toda oración. Escuche esto: orando, ¿cuándo? ¿Con qué oración? Toda oración, oración sobre oración, en todo tiempo, con toda oración en el Espíritu, y velando en ello con toda ¿qué? Y súplica por todos los santos. Y la iglesia dice, diga conmigo: oración y rompimiento. Dígalo de nuevo, diga: oración y rompimiento. En el nombre de Jesús. Puedes tomar tu lugar. You may be seated. Tome su lugar y nosotros vamos a trabajar. Estamos en la temporada de poseer las promesas de Dios. Si usted no ha estado aquí las últimas semanas, casi ya por más de un mes, over a month, el Señor nos ha tenido con esta palabra. Es tiempo de poseer la tierra prometida, the promised land. Escuché, alguien me envió esta semana un video, y voy a comentar esto rápido. Alguien me envió un video de un profeta americano muy conocido, very well known American prophet. El domingo pasado, este profeta americano, y vi el mensaje completo. El domingo pasado este profeta de Dios estaba predicando en su iglesia, y él estaba compartiendo una visión que Dios le había dado esa semana. Y él estaba declarando y diciendo: el Señor me dio un sueño y una visión, y en este sueño y en esta visión yo estaba en medio del campamento de Israel. I was in the midst of the camp of Israel. Escuche esto. Y en medio del campamento de Israel, todo el mundo tenía expectativa, todo el mundo estaba hablando, había un nerviosismo por lo que estaba a punto de suceder. Y el profeta dice que el Señor lo puso a él en medio del campamento, y de repente él vio cómo se levantó Josué el de la Biblia, y comenzó a decir: no teman, porque hoy Dios nos va a entregar la tierra prometida. Y él estaba en ese momento viendo todo eso que estaba sucediendo, looking at it that it was happening,
Y cuando él vio el espíritu que había en el pueblo, él se despertó y dijo: el Señor le está diciendo a la iglesia que esta es la temporada de poseer la tierra prometida, que las promesas de Dios están accesibles para tu vida. Yo no sé por qué usted no está aplaudiendo. Lo que quiere decir que el Espíritu de Dios está hablando a la iglesia. Lo que quiere decir que lo que estamos oyendo en esta casa, lo que Dios nos está hablando, donde Dios nos ha detenido en esta temporada, no es algo casual, es algo del Espíritu de Dios. En unas semanas vamos a ver elecciones en esta nación. El destino de una nación está enfrente nuestro. It's in front of us. Y Dios está pidiendo, está levantando una iglesia que sea esforzada y valiente, que entienda que estamos como en los días de Josué, a punto de tomar las promesas de Dios. Si usted lo cree, denle un aplauso fuerte al Señor. Pero un aplauso de fe a Dios. Declare conmigo: ya estoy en la tierra prometida. Declare conmigo: ya Dios me entregó la tierra prometida. Ahora declare: voy a poseerla en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. La semana pasada aprendimos que la perseverancia. ¿Cuántos aprendieron de la perseverancia? ¿Cuántos aprendieron que la perseverancia es un requisito para tomar las promesas de Dios? Si no perseveras, nunca las verás. Las promesas de Dios no vienen del día a la noche, no vienen porque sí. Las promesas de Dios vienen a aquellos que perseveran a través de la fe y la paciencia, de aquellos que mantienen la fe día tras día, aunque nada parezca cambiar ni suceder. ¿Alguien dice amén? Escuche esto. Y la semana pasada, hablando de la perseverancia, yo terminé mencionándole la perseverancia en la oración. Perseverance in prayer. Y usted dice: pastor, ¿y por qué mencionaste la perseverancia en la oración? Porque una de las áreas en la que la Biblia es más específica que debemos perseverar es precisamente en la oración. Y terminamos leyendo el texto en Lucas 18:1, donde Cristo refirió una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Sabe por qué Cristo enseñó la necesidad de orar siempre y no desmayar? Porque el desmayar en la oración es una tentación. Se lo voy a repetir. ¿Por qué Cristo enseña la necesidad de orar siempre y no desmayar? ¿Por qué se toma el tiempo para enseñarlo? Porque es una tentación. Porque Jesús sabe que es una tentación que comencemos a orar, clamar, creer por algo, y al no verlo nos desmayemos y nos rindamos. Pero Él quería enseñarnos que debemos perseverar. Diga conmigo: yo debo perseverar en la oración. Debemos perseverar en la oración. El libro de Efesios es el equivalente al libro de Josué en el Nuevo Testamento. ¿Por qué, pastor? Porque el libro de Efesios es el libro del Nuevo Testamento que más habla acerca de la guerra espiritual, de las armas espirituales y de cómo vencer la batalla. No hay otro libro en el Nuevo Testamento en que Dios dé más revelación acerca del mundo espiritual y de la batalla como el libro de Efesios. Entonces es el equivalente, it's the equivalent al libro de Josué en el Antiguo Testamento. Y esta semana yo le decía hace un momento, mientras yo estaba en mi tiempo de oración, sentí la voz del Espíritu Santo y ese sentir del Espíritu de Dios que me dijo: David, no avances en el libro de Josué. Yo quiero que mi iglesia comprenda la necesidad de intensificar
específicamente en esta temporada en la que estás, en este momento en el que Dios hace accesible las promesas en tu vida, que tú entiendas que una de las llaves más importantes es la llave de la oración perseverante. ¿Cuántos aquí de verdad creen que en esta temporada, que en los próximos meses el Señor te va a entregar? ¿Cuántos de ustedes creen que el Señor en esta temporada les va a entregar las promesas de muchos años? ¿Cuántos lo pueden sentir en el mundo espiritual? Algo es diferente en la atmósfera. Algo es diferente. Something is different in the atmosphere. En un momento le voy a contar un sueño que Dios me dio esta semana. I'll share a dream that God gave me this week. Pero es tangible lo que Dios está por hacer. Pero el mensaje de hoy es: si lo vamos a ver suceder, if we're going to see it happen, no va a suceder mientras estamos cruzados de brazos en casa viendo Netflix. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Usted puede ver Netflix, está bien, pero tiene que entender que tiene que haber actividad espiritual en su vida, continua, constante, para que usted pueda ver esas promesas de Dios darse a luz en su vida. El apóstol Pablo, vamos, denle un aplauso, claro que sí. El apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 6 comienza a describir, he begins to describe, que existe, escuche esto, que la guerra y la batalla no es algo del Antiguo Testamento. Está en el Antiguo Testamento porque es una representación y es un símbolo de lo que Israel físicamente tuvo que experimentar. Pero el que piense que hoy en Cristo no hay batalla y no hay guerra y no hay conflicto está equivocado. No ha leído Efesios capítulo 6. Porque en Efesios 6, Pablo, que fue un hombre al que Dios le dio tanta revelación del mundo espiritual, que él mismo dice que Dios lo llevó al tercer cielo y vio cosas que no se le permitió escribir. Él escribe Efesios 6 y nos dice estas palabras con sabiduría de Dios. Él dice: nuestra lucha, la palabra lucha es batalla, es guerra. Nuestro conflicto no es contra carne ni sangre, sino contra, ayúdeme, principados, potestades, gobernadores de tinieblas, huestes espirituales en lugares celestiales. ¿Alguien está aquí conmigo? Hay una guerra, there is a war. Hay un conflicto, es real, es verdadero. Escúcheme bien, Pablo entiende algo que la iglesia hoy no ha entendido, y es que el conflicto continúa. The conflict remains. A veces nosotros estamos tan enojados y tan frustrados con la gente, con el jefe, con el vecino, con el esposo, con el cónyuge, con el líder, con con lo otro. Y Pablo nos recuerda: nuestra lucha no es con la gente a nuestro alrededor. Si tienen carne y sangre, no es tu problema. Tu problema es con espíritus que están gobernando la atmósfera. Tu problema es con la influencia que hay sobre la gente que está a tu alrededor. ¿Alguien está aquí conmigo? Y Dios no quiere que te desgastes con la gente. God doesn't want you to wear out with people, peleando con la gente, luchando con la gente. Cuando tu esfuerzo está más centrado en pelear con la gente, estás peleando con la persona equivocada. Estás peleando en el ámbito equivocado. You're fighting in the wrong place. Por eso no ves la respuesta. Por eso estás tan cansado. Por eso te desgastas y no ves resultados. Porque estás peleando en la esfera incorrecta. ¿Alguien está aquí todavía? ¿Vamos bien?
Pablo dice, no te desgastes luchando contra carne ni sangre. Toca al vecino, mira a ver si tiene carne y sangre. Dile, mi batalla no es contigo, dile. Dile, tú no eres mi problema. Y si es el esposo más, dígale, tú no eres mi problema. You're not my problem. Tus hijos no son tu problema. Tu jefe no es el problema. Trust me, it's not your boss. Tu jefe no es el, ¿cuántos dicen amén? No es, el problema no es el jefe. El problema es la influencia que hay sobre el jefe. La influencia que quiere usar al jefe o que quiere usar al vecino para estorbar lo que Dios está haciendo en tu vida. Y por eso Dios tiene que enseñarnos a pelear de una forma distinta. Pero lo que más me asombra, what amazes me the most, escucha esto, es que cuando Pablo termina de declarar toda la armadura de Dios y todo el conflicto, en el versículo 18 Pablo dice que todo esto, toda la armadura, todo lo que él acaba de mencionar, él dice, él lo resume en esto: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando, no durmiéndose, velando, no quedándose dormido, no haciéndose perezoso, velando, despierto. Vela en lo que estás orando con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pablo nos enseña que sin la oración perseverante, continua, constante, todo lo que estamos creyendo va a tener oposición en el mundo espiritual. Existe un primer cielo, un segundo cielo y un tercer cielo. Pablo dice, subí, el Señor me llevó al tercer cielo. El tercer cielo, escriba esto, es la realidad de Dios. It's God's realm. El tercer cielo es donde Dios opera. Pablo fue llevado al tercer cielo. He was taken to the third heaven. El primer cielo es el cielo natural donde tú y yo habitamos. Pero entre el primer cielo y el tercer cielo hay una atmósfera de operación. There's an atmosphere of operation. Pablo lo dice en Efesios 2:2. No se lo di al equipo, pero si me lo buscan rápido, en Efesios 2:2 Pablo habla acerca, mira lo que dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme, ¿qué dice? Ayúdame aquí, ¿conforme a quién? Al príncipe de la potestad del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pablo dice, hay un príncipe que opera en los aires, que influye muchas de las cosas que suceden en la tierra. Y cuando usted entiende esto, usted va a comprender que entre el primer cielo donde nosotros estamos y el tercer cielo donde está el reino de Dios, existe una barrera de interferencia. Es donde están los principados, potestades, gobernadores de tinieblas. Y escúcheme lo que le voy a decir, porque esto es lo que el Espíritu Santo quiere que entiendas. Cuando yo estoy creyéndole a Dios por una promesa, yo no puedo orar una oración mediocre a medias y pensar que ya oré y ya le dije a Dios o ya declaré lo que Dios va a hacer y está listo. La iglesia de esta generación es culpable, escuche esto, somos culpables de no tener una vida de oración continua y perseverante. Somos culpables de ¿qué? Somos culpables de no entender este principio y ser mediocres en la oración. ¿Sabe lo que Cristo dijo acerca de la oración? Cristo dijo, entró al templo y él declaró: mi casa será llamada casa de oración.
No dijo casa de adoración, no dijo casa de alabanza, no dijo casa de evangelismo. Dijo: mi casa será llamada casa de ¿qué? Ahora usted dice: ¿qué quiere decir eso? Bueno, mi casa se llama la casa del pastor. ¿Sabe por qué? Porque el pastor vive en esa casa. ¿Sabe por qué la casa de oración, por qué la casa de Dios tiene que llamarse casa de oración? Porque la oración tiene que vivir en la casa de Dios. Tiene que vivir en la casa de Dios. De día, de noche, en la madrugada, en todo tiempo. Por eso Pablo dice: orad sin cesar. Nunca pares de orar. Tiene que haber oración continua en los hijos de Dios. Dios nos ha puesto en la tierra para que oremos continuamente como reyes y sacerdotes, para que la voluntad de Dios se cumpla en la tierra como es en el cielo. ¿No fue eso lo que Cristo enseñó a orar a sus discípulos? Cuando los discípulos le preguntan: Señor, enséñanos a orar, queremos aprender a orar. ¿Qué les enseña Jesús? Jesús les dice: cuando oren, oren de esta forma. Tomen estos principios. Díganle: Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y después dice: venga a nosotros tu reino y hágase tú en la tierra como es en el cielo. Escuche esto: Dios quiere que haya una iglesia en la tierra que ore para que la voluntad de Dios que es en el cielo se establezca en la tierra. Estamos acá. Si tú quieres que la voluntad de Dios se establezca en tu vida, no va a pasar porque sí. It doesn't just happen because. Existe la perfecta voluntad de Dios y existe la permisiva voluntad de Dios. Hay cosas que Dios permite que pasen. Él las deja pasar, pero no son su perfecta voluntad. ¿Alguien está aquí todavía? Se lo voy a repetir. Mucha gente en la iglesia no entiende esto. Mucha gente en la iglesia piensa: bueno, si oro, si no oro, si hago, si no hago, si voy, si no voy, se va a hacer la voluntad de Dios. Equivocado. Te equivocaste. Porque Dios tiene una voluntad permisiva, que Él permite que las cosas sucedan. Pero hay una perfecta voluntad de Dios, que la iglesia, que alguien en la tierra tiene que ponerse de acuerdo con Dios. Alguien que ha oído las promesas de Dios tiene que ponerse de acuerdo con Dios, y desde la tierra tiene que comenzar a orar perseverantemente: Señor, venga tu reino, venga tu gobierno y hágase tu voluntad en mi casa, en mi familia, con mis hijos, en mi matrimonio, como es en el cielo. Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor si lo entiendes. Muchas oraciones y muchas respuestas han sido detenidas en el segundo cielo por la falta de perseverancia en la oración. Hay muchas cosas que no se han cumplido aún en tu vida por tu falta de oración. Gloria a Dios. Se lo voy a repetir. Hay muchas cosas, promesas, respuestas que aún no se han cumplido en tu vida por la falta de oración. Because of the lack of prayer. Porque se requiere que la oración sea perseverante y continua para que pueda penetrar los cielos. Y se lo voy a mostrar bíblicamente si usted no lo cree. I'm going to show it to you biblically. ¿Cuántas cosas estarán detenidas en los cielos porque no hemos sido perseverantes en la oración? Oramos 3 veces y después vamos a ponerle el reclamo a Dios porque no ha pasado. Oramos 3 veces rápido, apresurados, y después le decimos: Señor, ya lo creí, ya lo oré, ya lo declaré, y nada. Shame on you.
La oración tiene que ir más profundo. La oración tiene que ser más continua y perseverante. Dios tiene que enseñarnos a vencer en la oración. Orar hasta que dé esa luz en el mundo espiritual. ¿Alguien está aquí todavía? Le voy a decir algo. Mi vida de oración en estos últimos 3 meses ha cambiado mucho. It's changed a lot. Porque Dios me ha llevado a orar hasta que en el mundo espiritual algo se rompe. Hay oraciones express, hay oraciones y el diablo sabe que si te puede mantener angustiado, afanado, ocupado, preocupado. ¿Sabe lo que el Espíritu Santo me dijo mientras venía hoy acá? Yo venía manejando, escucha esto, y el Espíritu Santo me habló. Holy Spirit spoke to me. El Espíritu Santo me habló y me dijo: si la iglesia pasara todo el tiempo que vive preocupada orando, ya tendrían la respuesta. Se voy a repetir. El Espíritu Santo me habló, venía manejando el carro. El Espíritu Santo me dijo: David, si mi iglesia pasara todo el tiempo que viven preocupados, si ese tiempo que están preocupados pensando cómo voy a hacer, qué voy a hacer, haciendo cálculos y haciendo llamando aquí, llamando, si todo ese tiempo lo hubieras pasado en la oración, ya tu respuesta hubiera llegado. ¿Alguien dice amén a eso? Y ahí está el poder. There is the power. Ahí está el poder. Acompáñeme a Daniel capítulo 10. Vamos a avanzar. Daniel chapter 10. Daniel capítulo 10. Daniel es un profeta de Dios. Él está en Babilonia. La Biblia dice en Daniel capítulo 10 versículo 1 que había un gran conflicto. Daniel propone en su corazón orar y ayunar por 21 días. He purposes in his heart to pray for 21 days. 21 días. Comienza a orar y ayunar. Y dice el versículo 12, escuche esto: entonces se le aparece un ángel a Daniel. Y vamos al versículo 12. Dice: y entonces me dijo, ayúdeme acá, me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón para entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Deténgase ahí, escúcheme acá. El ángel le dice a Daniel: hay un gran conflicto y tú has estado orando. Habían pasado 21 días, 21 days have gone by. Pero el ángel le da una revelación a Daniel y le dice: desde el primer día, diga conmigo, desde el primer día, fueron oídas tus ¿qué? Tus palabras, que es tu oración. That is your prayer. Fueron oídas tus palabras y he venido a causa de tus palabras. Pero mire lo que el ángel le revela a Daniel, versículo 13: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante ¿cuántos días? 21 días. En otras palabras, tú oraste y la respuesta fue enviada, pero en el mundo espiritual un principado llamado el príncipe de Persia, que gobierna esa región, se levantó y me detuvo. Escuche, me detuvo durante 21 días, se me opuso. Hubo guerra en el mundo espiritual.
Hubo guerra en los aires. Tú estabas orando, pidiendo una respuesta de Dios. Yo fui enviado para traerla, pero algo me detuvo por 21 días. ¿Alguien está aquí todavía? 21 days, escuche, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, fue enviado, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Versículo 14, y he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. En otras palabras, he venido a traerte la respuesta de Dios. ¿Cuántos pueden ver lo que está sucediendo en el mundo espiritual? Yo tengo una pregunta. I have a question. ¿Y qué hubiera pasado si Daniel en el día 10 dice: Señor, creo que no me vas a dar la respuesta a esto? ¿Y qué hubiera sucedido si en el día 10 Daniel dice: ya me cansé de orar, tal vez Dios no me va a dar esta respuesta ahora? ¿Qué hubiera sucedido? What would have happened? La respuesta de Dios no hubiera llegado a su vida. Y yo me pregunto, and I ask, ¿cuántas respuestas estarán estancadas en el segundo cielo porque tú has dejado de perseverar en la oración? ¿Cuántas respuestas de Dios están ahí enviadas por Dios? Han sido enviadas a tu vida. Dios es el tiempo, Dios te la quiere dar. Dios es el tiempo para ver lo que Dios te ha prometido. Pero porque tú has dejado de perseverar, porque te has cansado, porque desmayaste, porque pensaste, porque el diablo te dijo: deja de orar por eso, porque eso no se va a cumplir en tu vida. Y porque le hiciste caso, frenaste tu oración, frenaste el ímpetu y se paralizó la respuesta. Esto es lo que el Espíritu de Dios me inquietó esta semana. Falta ese ímpetu en la oración para que tú veas el rompimiento en los cielos. Falta ese empuje en la oración. Usted sabe que su oración en el mundo espiritual, dice el libro de Apocalipsis, que el Señor toma las oraciones de los santos y que es como incienso, y que Él tiene una copa llena del incienso que son las oraciones de los santos. ¿Cuántos han leído ese texto en la Escritura? En el libro de Apocalipsis el Señor lo muestra. Juan ve una visión celestial, él ve una copa. ¿Usted sabe lo que cada copa tiene? ¿Sabe por qué no dice que simplemente hay incienso en la presencia de Dios? ¿Sabe por qué dice que hay una copa en la que están las oraciones de los santos? Porque hay un punto que cuando las oraciones llegan a la medida de la copa, comienzan a rebosar la copa, y lo que está en la copa comienza a derramarse a la tierra. ¿Alguien está aquí conmigo? Eso se llama la ley de la acumulación. Es una ley física y es una ley espiritual. Es a spiritual law. Por eso la perseverancia, en la oración, porque Dios no está tomando tus oraciones y las está tirando al aire, al universo. No, Dios las está atesorando en una copa. Y algunos tienen la copa medio vacía. Dígale al vecino: ay, 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 vecino. Dígale: el Señor me está hablando hoy. Dígale: el Señor me está animando a la oración. Pero hay algunos que tienen la copa a punto de rebosar. Hay gente en este lugar que tiene su copa, que si le derrama una gota más, va a derramarse la respuesta de Dios sobre tu vida. Vamos, si usted lo cree, denle un aplauso al Señor. Toca al vecino y dile: persevera en la oración.
Porque cuando tú perseveras en la oración, hay ángeles, hay arcángeles, hay seres espirituales que comienzan a pelear a favor de tu vida. Los ángeles no pelean a favor de la gente que es perezosa. Los ángeles son ministros, dice el libro de Hebreos capítulo 1. Escuche esto: los ángeles son servidores o ministros de los siervos de Dios. Y cuando tú oras la voluntad de Dios en la tierra, cuando tú oras lo que Dios ha declarado en la tierra, esos ángeles se activan y comienzan a pelear a favor de tu respuesta y de tu promesa. Y yo declaro que este mes va a haber una actividad angelical, sobrenatural, inusual en la vida de esta iglesia, de tu vida, en tu casa, en tu familia, a causa de la oración perseverante de los hijos de Dios. Si usted lo cree, den un aplauso fuerte a Jesús. Come on, New Season. El ángel le dice: he venido a causa de tu oración. Que el Señor nos inspire a orar hoy. Que el Señor derrame, como dice el libro de Zacarías capítulo 12, espíritu de gracia y oración. Estamos en el año de la doble gracia. Léase Zacarías 12. El Señor dice: derramaré, hablando de Israel, derramaré sobre mi pueblo espíritu de gracia y de oración. Que el Señor derrame ese espíritu sobre la iglesia. My God, ¿cuántos sienten la presencia del Señor? Prepárate para un final de año del 2024 que será inusual. Como usted quiera, final de año o comienzo de año. Whatever way you want. Prepárese, porque en los siguientes meses va a haber actividad angelical inusual. Las cosas que eran difíciles y estaban estancadas, usted va a ver como en un instante se van a mover del camino. Dios quiere mover tu corazón en esta temporada a perseverar en la oración. Persevere in prayer. Quiero darle otra ilustración y aquí voy a terminar. Tengo 15 minutos. Quiero darte esta ilustración. Primera de Reyes capítulo 18. First Kings chapter 18. Vamos rápido acá. Primera de Reyes 18. Escuche esto. Si usted quiere otro ejemplo bíblico de por qué perseverar en la oración, Dios te está exhortando hoy. Sigue empujando un poco más por esos hijos que están apartados de Dios. Sigue empujando un poco más por ese cambio en tu economía. Sigue empujando un poco más por el avivamiento que Dios va a traer a esta iglesia. Sigue empujando en la oración. Keep pushing it in prayer. Vimos el poder de la oración hace una semana cuando estaban hablando de Milton. ¿Cuántos oyeron hablar de Milton? El poderoso huracán Milton. ¿Sabe lo que pasó? La iglesia oró. Es un ejemplo vivo. It's a living example. Este miércoles en el altar vamos a orar específicamente por las elecciones que vienen en esta nación. Vamos a orar. Alguien me preguntó: pastor, ¿y qué pasa si Trump gana? Bueno, Dios sigue siendo Dios. ¿Y qué pasa si gana Kamala? Bueno, Dios sigue siendo Dios. Y el propósito de Dios se va a cumplir. Pero mi responsabilidad es orar. I have to pray. We have to pray.
Vamos a Primera de Reyes capítulo 18. Vamos a llegar a casa ya. Primera de Reyes 18, 1 Kings 18. ¿Cuántos se dieron cuenta que después del huracán cambió el clima y cambió la atmósfera? Y si usted cree que todas esas cosas son casualidad y coincidencia, ¿sabe que cuando yo estaba orando el miércoles, ese miércoles de altar por el huracán, ¿sabe lo que el Espíritu Santo me puso a orar? Que el Señor limpiara la atmósfera sobre la Florida y que vinieran tiempos de cambio y transformación. Escuche el altar y usted se va a dar cuenta. Y yo vi y al siguiente día me sorprendió, porque ver el clima cambiar tan drásticamente, veníamos de la humedad y del calor. Dios está cambiando la atmósfera alrededor de tu vida también. Yes. Primera de Reyes capítulo 18. Ya vamos a llegar. 1 Kings chapter 18. ¿Alguien Dios le ha hablado hoy? Vamos a Primera de Reyes 18, versículo 1. Quiero abrirlo aquí en mi Biblia también. Primera de Reyes 18, 1. ¿Cómo dice la escritura? Ayúdeme por favor. Dice: pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo: ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz. No había llovido por 3 años. La situación económica en Israel era crítica. La peor economía. La situación política en Israel era crítica. Jezabel estaba en el trono. Jezebel was in the throne. Había una atmósfera muy pesada, muy cargada. Escuche esto. Pero el Señor le da una palabra al profeta Elías y le dice: ve y muéstrate a Acab. ¿Por qué? Porque dice: porque y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Pregunta: ¿quién va a hacer llover sobre la faz de la tierra? Dios. Pero la palabra viene a un hijo de Dios. La promesa viene a un siervo de Dios. ¿Por qué? Escúcheme. ¿Por qué? Porque Dios necesita a alguien en la tierra que oiga los planes del cielo y se ponga de acuerdo en oración para que venga el reino de Dios y se haga su perfecta voluntad en la tierra como en los cielos. ¿Me entendió? Sigamos. Vamos a brincar al versículo 41, verse 41. Dios le da la palabra, Dios le da la promesa a Elías, y en el versículo 41 Elías va donde Acab y le dice estas palabras. Léalo conmigo. Le dice al rey Acab: sube, come y bebe, porque una gran lluvia se... Hay gente que está oyendo la lluvia. Escúcheme, no había una nube en el cielo, pero Elías le dice a Acab: yo oigo el sonido de una gran lluvia. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual uno oye primero y después lo ve manifestado. Pregúntale al vecino: vecino, ¿qué estás oyendo? Vecina, ¿qué estás oyendo? What are you hearing? Ahora le voy a contar un sueño. Now I'm going to tell you a dream. Escuche esto. Yo estoy oyendo el sonido de 500 personas. Yo estoy oyendo el sonido de 500 carros. Y esta semana
el lunes, después de que tuvimos la reunión, el lunes en la madrugada, el Señor me dio una visión. The Lord gave me a vision. Yo estaba entre dormido, entre despierto. Y el Señor me trajo a este lugar en visión. He brought me here in a vision. Un domingo, no sé cuál domingo, pero sé que es pronto. Sé que es un domingo que viene cerca. Y en la visión yo me veía predicando, pero yo estaba viendo esta visión. Y cuando yo miraba, yo veía todo, no había una sola silla vacía. There was not one empty chair. Y pero lo más asombroso es que mientras yo miraba, y era como si yo estuviera ahí abajo y pasaba por la gente, mientras yo miraba, yo veía que del techo caía una lluvia del cielo. Y no veía a una sola persona que no estuviera empapada de la lluvia. En la visión me asombraba. Yo estaba asombrado en la visión diciendo, pero está lloviendo dentro del salón, es lluvia cayendo y todo el mundo empapado, pero todo el mundo así escuchando la palabra de Dios. Y comenzaba a ver el agua que comenzaba a llenar las filas del templo. Comenzaba a llenarse de agua y entendí. Y cuando vine al texto esta semana dije, ay Señor, ya estoy oyendo una gran lluvia que está por venir a esta iglesia. Alguien dice gloria a Dios. Vamos a darle un aplauso fuerte si lo puedes oír conmigo. Dile al vecino, se oye una gran lluvia. Vamos, dile a alguien, se oye una gran lluvia. Viene para New Season, viene para mi familia, viene para mi matrimonio, viene para mi economía, viene para mi salud. Dígale, hay una gran lluvia del cielo que va a tocar tu vida en el nombre de Jesús. Viene para tus hijos también en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo reciben? Elías le dice a Acab, come, bebe, prepárate, porque se oye una gran lluvia. Pero lo siguiente que Elías hace es interesante, es interesting, porque el versículo 42 dice, Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del monte Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Pregunta, ¿qué fue a hacer Elías a la cumbre del Carmelo? Él fue a batallar en el mundo espiritual lo que Dios le había declarado que iba a suceder. Pero él no podía quedarse en la casa viendo películas y Netflix todo el día, todos los días. Él tenía que meterse en el monte del Señor a orar y a perseverar en la oración. Y dice el versículo 43, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar, dime qué ves. Y dice, él subió y miró y dijo, no hay nada. Y Elías le dijo, pues vas a volver 7 veces hasta que veas algo en el mundo espiritual, hasta que algo se manifieste en la tierra. Vas a seguir perseverando, vas a seguir orando y vas a seguir creyendo hasta que algo suceda. ¿Alguien dice amén a eso? Yo creo que Elías fue muy estratégico. Elijah was strategic. Él no quería subir porque él no quería que lo que él viera lo fuera a desanimar. Él dijo, yo me voy a quedar en la presencia de Dios y voy a seguir oyendo lo que Dios me dijo en la presencia de Dios, y voy a seguir declarándolo y voy a seguir orándolo. Y cuando el siervo me diga no veo nada, yo le voy a decir, pues vuelve de nuevo, porque tal vez esta vez Dios va a hacer algo. ¿Hasta cuándo deberíamos orar, pastor? Ora hasta que veas una nube.
¿Hasta cuándo debo perseverar? Hasta que veas una nube. Until you see a cloud. Y cuando veas esa pequeña nube, prepárate, corre, busca la sombrilla, porque una gran lluvia se avecina. Vamos a ponernos de pie, vamos a leer el último versículo. We're going to read the last. ¿Cuántos Dios les está hablando hoy? Versículo 44. ¿Qué tal si lo lee conmigo? How about you read it with me? Vamos, míralo en tu espíritu. ¿Hasta cuándo vamos a orar? ¿Hasta cuándo voy a seguir subiendo el monte? Versículo 44, léalo conmigo. Y a la séptima vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo: ve y dile acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Cierra tus ojos, iglesia, ahí donde estás por un momento. Levanta tus manos en la presencia del Señor. Padre, gracias. Thank you, Father. Vamos, levanta tus manos ahí donde estás. Señor, esta semana tú me hablaste. You spoke to me. Esta semana, Señor, me mostraste esta visión. Y yo veo esa gran lluvia. I can see that great rain. Yo veo esa gran lluvia que viene desde los cielos. Padre, yo te pido en esta mañana, en esta tarde ya, que cada corazón sea hoy movido e inspirado, Señor, a perseverar en la oración. Señor, a dejar que la oración, to allow prayer, que tome ímpetu y fuerza en tu espíritu. Hay gente en este lugar que ha tratado de hacer con su fuerza lo que solo se puede ganar en la oración. El diablo te ha dicho: ya oraste, no pierdas más tu tiempo. Pero el Espíritu de Dios te dice: cada oración levantada es una acumulación en el reino de Dios. Y el Señor le dice a alguien hoy: no pares de orar, sé perseverante en la oración. Santiago dice en el capítulo 5 que Elías, siendo un hombre sujeto a pasiones humanas, oró fervientemente. Escuche, oró fervientemente y Dios abrió los cielos y la lluvia descendió. Y Santiago dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Si tú lo crees, dale un aplauso fuerte al Señor.